Hoy día, hermanos, es lunes 10 de marzo, hermanos. Lunes 10 de marzo. El título de la lección para hoy día, ahí está en la pantalla, hermanos. ¿Alguien puede dar lectura a este título? eh, A ver, el que es justo y justifica. amén, hermanos, gracias. Entonces, ahí está la presentación, hermanos. El título o el tema, hermanos, para este día es, ahí está, hermanos, el que es justo y justifica, ¿no? ¿Algún comentario, alguna pregunta, hermanos, respecto a este título o a este tema que vamos a estudiar? El que es justo, la palabra justo está resaltado ahí. ¿Qué significa ser justo, no? El que es justo, ¿quién es justo, hermanos? Y Hermano, justifica también, sí, hermano. el que es justo es el que actúa con justicia, ¿ya? Y es el mismo que justifica. En este caso, Jesús eh, siempre actuó con justicia, fue perfecto, no cometió pecado, sin reproche, intachable, ¿ya? Y Él nos justifica. Es decir, eh, a ver, Él sufre una muerte expiatoria por cada uno de nosotros. Él es el sustituto, porque nosotros merecíamos morir, ¿cierto? Porque eso dice la justicia, de que el que comete pecado debe morir, y nosotros merecíamos morir. Y Él que es justo, ¿cierto? Él muere por nosotros. Entonces ahora yo puedo presentarme como justo delante de Dios. Claramente, cuando yo me arrepiento de mis pecados, cuando yo acepto a Jesús como mi sustituto, ¿cierto? Eh, eso ocurre. Eso, hermano. Muy bien, gracias, hermana. Sí, pues, hermanos, ahí está nuestro Señor Jesucristo. Él es justo y también el que justifica. Tal vez, hermanos, en el entendimiento, ¿no? Acerca de este plan de salvación, la Biblia dice también, ¿no? Que no hay ni un justo en esta tierra, ¿no? No hay ni un justo en esta tierra. Entonces, todos somos pecadores y el pecado es como tener una deuda, pues, hermanos. Entonces, vamos a imaginar que en esta tierra, ¿no? El pecado, una deuda que uno tiene, pues no solamente nos lleva a la cárcel, sino a la pena de muerte. Y no solamente una pena de muerte sencilla, como la que uno experimenta aquí en la tierra, sino una segunda muerte, es la muerte eterna, ¿no? Esto es referido en el plan de salvación, en la justicia de Dios, ¿no? Para Dios, ¿no? La deuda del hombre merece la muerte segunda, ¿no? Em, bueno, entonces, ¿qué pasa cuando hay alguien que paga nuestra deuda? Imaginemos que es dinero, entonces paga nuestra deuda, ¿no? Entonces ya no debemos, pues ya no debemos, ¿no? Y entonces de esa manera el Señor paga, ¿no? Esa muerte que nos correspondía, la segunda muerte a nosotros. Él lo paga, ¿no? En la cruz del Calvario, ¿no? Esto porque nos ama, ¿no? Y entonces Él es el que justifica, ¿no? ¿A quién? Aquella persona que se arrepiente, ¿no? Que reconoce a Jesús, ¿no? Como que Él ha pagado y que estando con Él también uno se mantiene justificado, ¿no? Justificado. Más o menos la idea ahí está, hermanos, ¿no? El tema, el que es justo y justifica, ¿no? ¿Alguna pregunta, hermanos, o algún otro comentario más? Bueno. Vamos a ver, hermanos, los textos bíblicos respecto a lo que estamos comentando, ¿no? Aquí el comentario de la lección dice, hermanos, la obra de Cristo, hermanos, deshace en todo momento la del diablo. O sea, o sea que el diablo está trabajando en este mundo, engañando a la gente, ¿no, hermanos? A todo este mundo engañando, ¿no?
Y viene Cristo justamente para dar testimonio de la verdad, mientras el diablo es el padre de la mentira, con mentiras engaña, ¿no? Entonces viene a hacernos ver la verdad, el Señor Jesucristo, y mostrándonos la verdad a través del estudio que hacemos cada mañana, entonces se va deshaciendo, ¿no? La obra del diablo, ¿no? Los engaños del diablo, ¿no? Por eso el comentario, ¿no? La obra de Cristo deshace, ¿no? Destruye, ¿no? En todo momento la obra del diablo, pues, hermanos. Vamos a ver, según Primera de Juan 3:8, ahí vamos a leer lo que estamos comentando. Dice así, Primera de Juan 3:8. Dice que el que hace pecado, ya en esta tierra, si alguien, uno practica el pecado, ¿no? Dice, es del diablo. Ojo, eso es muy importante, hermanos, que nos demos cuenta en qué situación, en qué condición estamos nosotros. En otras palabras, si estamos haciendo el pecado, entonces estamos en las manos del diablo, le pertenecemos a él. ¿Por qué, hermanos? Dice, porque el diablo peca desde el principio, peca desde el principio. Desde el momento que se separó de Dios, pues él es pecador, ¿no? Peca. Para esto apareció el Hijo de Dios, para esto, dicen, ¿no? ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Ahí está, hermanos, lo que hemos comentado. ¿Para qué vino Jesucristo a esta tierra como ser humano? Para deshacer las obras del diablo, hermanos. ¿Qué hizo Jesús en esta tierra? Habló pues la verdad. Él es la verdad, hermanos. Él es la resurrección, Él es la vida, Él es el camino, ese es todo, hermanos. A través de Él, el problema en el cual estamos metidos en esta tierra tiene solución, hermanos. Entonces Él vino para deshacer las obras del diablo. ¿Algún comentario, hermanos, hasta aquí? Este texto bíblico muy importante, ¿no? El que hace pecado es del diablo. Esto es muy importante, darse cuenta, ¿no? Que también las leyes de Dios se ha dado justamente con ese objetivo, de que es como un espejo que cuando nos miramos a través de la ley de Dios nos damos cuenta que si estamos en pecado, no estamos en pecado. Tiene ese objetivo la ley de Dios. La ley de Dios no nos salva, más bien nos condena, ¿no? Entonces, Ujú. el asunto es de que dándonos cuenta que si estamos mal, estamos haciendo pecado, entonces damos cuenta que no somos de Dios y no somos del diablo, y tenemos la esperanza de ser libertados por Dios si es que le pedimos al Señor que nos libre o que nos perdone nuestro pecado, entonces Él hace ese trabajo de salvar. Sí, hermano, ¿alguien quería hacer pregunta o comentar? Solamente para reflexionar, hermano, que el Señor Jesús ya cumplió esa parte, ¿no? De haber venido y ha deshecho no lo que es viviendo, no pueden salir. El diablo, ¿no? Las obras o las acciones del diablo. Ya cumplió esa parte. No es que recién va a hacer o ni nada, sino ya cumplió. ¿Verdad, hermano? Sí, hermano, Raúl, ¿no? Claro, él ya vino, ya hizo ese trabajo, ¿no? De pagar por nuestros pecados, pero para los que estamos nosotros acá, ¿no es cierto? Por más que estamos dentro de la iglesia, como dicen las parábolas, ¿no? Uno puede O estar sea, perdido. ya ha deshecho las obras del diablo. O sea, todo lo A que eso, él ha planificado ya lo ha deshecho, ¿no es cierto? claro, eso es correcto, ¿no? O sea, este conocimiento de la verdad, hermanos, que ha sido mostrado en la cruz del Calvario, ¿no? Las acusaciones de Satanás fueron deshechas. Fue demostrado que Dios es misericordioso y justo. Entonces, con eso ha deshecho, pues, ¿no? Las acusaciones falsas, las mentiras, los engaños de Satanás. Ya lo venció, ¿no? Entonces, todo el universo,
los ángeles que están en el cielo que no han caído, ellos están ya plenamente enterados de quién es Satanás, ¿no? Este ángel que acusó a Dios y que no tiene razón y que realmente pues es asesino, es engañador. Y todo el universo, ¿no? Los mundos que Dios ha creado, hermanos, también que están pendientes de este conflicto, hermanos, ya saben, ¿no? Quién es Dios, su carácter de Dios y quién es el enemigo. Ya está deshecho, pues. Ahora, pero hay una última batalla, hermanos, aquí en la tierra para nosotros. Aplicando la lección para nosotros, entonces la lección nos está mencionando que nosotros, por más que estamos dentro de la iglesia, ¿no? Como dicen las parábolas, la moneda perdida, ¿no? Uno podría estar de repente perdido dentro de la iglesia, ¿no? Como es el mensaje a la séptima iglesia también. Es bueno, hermanos, darse cuenta. Y bueno, hermanos, al estudiar la palabra de Dios, dando estudios bíblicos, por ejemplo, esto es importante, hermanos, ¿no? Hay muchas personas tal vez que están en otros grupos religiosos, desean conocer más la palabra de Dios, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que uno puede estar perdido dentro, ¿no? De la iglesia? Y entonces, por eso dice, ¿no? Si uno está haciendo el pecado, está mintiendo, está engañando, está haciendo cosas que no debe hacer, entonces dice, no, estás perdido, eres del diablo, ¿no? Porque el diablo, él es el que peca desde el principio, dice, ¿no? Es el promotor, ¿no? Es el líder del pecado, ¿no? El diablo. Entonces aquí está aclarando, hermanos, que ahí nuestro Señor Jesucristo vino justamente para solucionar ese problema, para nosotros, aplicando a nosotros, ¿no? Que Él deshace pues las obras del diablo. O sea, nos dice la verdad y nosotros podemos acogernos a esa verdad, hermano. Bueno, continúa diciendo, hermanos, aquí el comentario o textos bíblicos, dice Jesús, hermanos, ¿no? Aclarando esto, ¿vino para qué? Para destruir las obras del diablo, como hemos leído primera de Juan 3:8. Y para destruir, hermanos, por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Justamente aquí, hermanos, el texto bíblico, ¿no? Que nos habla de que cómo el Señor Jesucristo le vence al diablo, ¿no? ¿Cómo es que le vence al diablo? ¿Cómo es que le gana? ¿Cómo es que adquiere victoria, hermanos? Y ahí está, hermanos, el texto bíblico que dice que Jesús le destruye al diablo por medio, hermanos, ¿de qué? De su muerte. O sea, el diablo tenía el imperio de la muerte, es decir, que él a toda la humanidad llevaba pues a la muerte y era dueño él, ¿no? Dueño de toda esta humanidad. Porque no había pues salvación, hermanos, para nadie, para nadie. Entonces era el dueño, ¿no? Él tenía el imperio de la muerte. Para quitarle al diablo, ¿no? Este poder que él ya tenía aquí. Entonces el Señor Jesús ha tenido que quitarle ese imperio con su muerte, hermanos, con su muerte. ¿Dónde dice en Hebreos 2:14? Vamos a leer, dice así. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿no es cierto? En este caso, hermanos, nosotros, hijos de Dios, somos pues de carne y hueso, hermanos. Somos de carne y hueso. Por eso dicen, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, somos humanos, ¿no? De carne y hueso. Entonces, Él, el Señor Jesucristo, Él siendo Dios, hermanos, el Dios creador, el Dios todopoderoso, Él participó también de lo mismo, pues, hermanos. Él vino a esta tierra como humano, de carne y hueso también. Nació, pues, de la Virgen María, ¿no, hermanos? Así como nosotros nacemos. Él ha nacido y ha vivido así como nosotros. Es él también participó de lo mismo, ¿no? ¿Ah? ¿Para qué, hermanos? Para destruir, pues, por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Así que, miren, hermanos,
Nuestros primeros padres, Adán y Eva, eran de carne y hueso. Nuestros padres, no, claro, primeros padres. Y hermanos, ellos cometieron el error de separarse de Dios, no confiar en Dios, sino confiar en Satanás. Y Dios les había advertido, como es justo Dios, cumple su palabra. Les había dicho, si comen de este fruto, van a morir. Entonces, por culpa de nuestros primeros padres, todos los seres humanos somos mortales, pues morimos, hermanos. Pero, hermanos, en este plan de salvación, así como Adán y Eva, ¿no es cierto? O Adán, el primer hombre. Entonces, para salvarnos tiene que haber otro Adán, pues, hermanos. Así, un ser humano que nos pueda salvar. Es el mismo Dios, ¿no? El que se encarna y viene como hombre. Es el segundo Adán. Ahora, él entra en la lucha contra Satanás. Satanás hace todo para hacerle caer en pecado y no puede. Más al contrario, lo mata en la cruz del Calvario. Pero Jesús, como no pecó, hermanos, venció. Es el segundo Adán. Y ahora, por, por esta razón, o por, ¿cómo diríamos? A ver, porque este Adán es prácticamente un líder, no sé cómo podría llamar, una palabra, no lo tengo a la mano, así como el primer Adán, ahora este segundo Adán, por razón de él, hermanos, por lo que él ha hecho, no pecó, más bien ha pagado por nuestro pecado. Entonces, tenemos pues vida y vida eterna. Hay perdón, hay justificación, hermanos. O sea, si echamos la culpa a Adán, ¿no? El primer Adán, que por su razón de él viene la muerte, entonces viene el segundo Adán, entonces por razón de él, ¿no? O, o por culpa de Jesús, diríamos, no sé si es correcto eso, tenemos vida eterna, porque él ha pagado. Entonces, ese es el plan de salvación, hermanos. O sea, no podía un ángel salvarnos, tampoco Dios como Dios así, ¿no? No podía salvarnos él, sino necesariamente tenía que ser otro Adán, ¿no? Que pudiera salvarnos, ¿no? De la muerte, pero con su propia muerte, pagando para hacer justicia, ¿no? No sé si captamos, hermanos, esa idea. Hermano, justo Sí, hermana, por favor, ayude. estaba meditando justamente en lo que usted está diciendo y si bien es cierto, yo sé que lo está hablando a rasgos generales, ¿cierto? Esto de que por Adán, ¿cierto? Nosotros somos pecadores. Hay mucha gente que dice, ay, si Adán, o sea, no hubiese caído, si Eva no hubiese comido la manzana, porque dicen manzana también, si no hubiesen comido del fruto, ¿cierto? Estaríamos tan re bien. Pero hermanos, nosotros debemos considerar nuestra miseria, nosotros debemos considerar nuestro pecado. Somos pecadores no por culpa, o sea, sí, porque Adán cayó primero, ¿cierto? Pero somos pecadores porque está en nuestra carne, porque justamente lo heredamos de él. Pero debemos considerar cada uno nuestro pecado. Enoc caminó con Dios y se fue al cielo, ¿cierto? Sin ver la muerte. O sea, él no pecó en ningún momento. Nosotros estamos pecando a cada momento. Entonces debemos considerar eso. Y si bien es cierto, nosotros podemos culpar a Adán porque está en nuestra sangre, está en nuestra carne, eh, en Jesucristo nosotros no heredamos por sangre ni por carne, sino que por fe. Y eso es tan distinto. Debemos confiar en que solo por Él es que somos justificados. Eh, no es algo que hayamos heredado como mucha gente de otra religión dice, ¿cierto? Una vez salvo, ¿cierto? Y puedo hacer ahora lo que yo quiera. No, es un asunto de fe que se debe renovar todos los días, ¿cierto? Porque tenemos esta
tendencia pecadora que hemos heredado de Adán. No sé si se entendió, hermano, disculpe. Ajá. Agregando a esa reflexión, eh, la sangre que está en mis venas eh, era lo mismo que en Adán o era otra sangre. Necesito una reflexión, hermanos. ¿Cómo era la sangre de Adán? Eh, ¿De otro color, de otra calidad o era igual que mi sangre? Bueno, hermanos, la sangre es la misma, ¿no? La sangre. Lo que pasa simplemente es de que la sangre, hermanos, dice que a través de la sangre está la vida, la vida. Entonces, los estudiosos, los científicos, todos, hermanos, ¿no? Al estudiar la sangre, ¿por qué no sacan sangre cuando vamos al hospital? Porque ahí ven, pues, si tenemos enfermedades o no tenemos enfermedades, ahí ven el colesterol, los triglicéridos y de todas cosas, ¿no? Miran en qué condición de salud estamos. Hasta este tiempo, nuestra sangre está contaminada, ¿no? Todos tenemos, ¿no? Todo tipo de enfermedades, ¿no es cierto? O sea, cáncer, esquizofrenia, todas las enfermedades, pero no está, pues, manifestado esa enfermedad, ¿no? Sino que el ambiente que donde vivimos o la comida que comemos, o sea, entonces hace de que se manifieste, ¿no? Una determinada enfermedad. Lógicamente que Entonces, originalmente Adán y Eva, su sangre era limpia, pues no había enfermedad, ¿no? Y claro. recuerden que vivió casi 1000 años. Pero en nuestro caso, hermanos, desde ahí para acá, es la misma sangre, ¿no? Pero nuestra sangre ya está más contaminada, ¿no? En el tiempo que vivimos. Sí, hermano, no sé si. Entonces, tiene, ¿no es cierto? Lo que dice la escritura, ¿no? Por un hombre el pecado entró y a todos. Entonces, se cumple eso, ¿no? mm, sí, a ver, algo más no logré escuchar. A ver, bueno, Ah, ya, si por Adán entró el pecado, entonces, y eso pasó a todos los seres vivos, a todos los hombres. Entonces se cumple esa parte, ¿no? claro, 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 claro. Muy bien, hermanos, claro, esto es importante, hermanos, ¿no? Que a consecuencia del pecado de Adán y Eva, toda la humanidad nos hacemos mortales. Jesús tajantemente afirmó, no hay ni un justo en esta tierra, dijo, ¿no? Así. Bueno, en este caso, a excepción de nuestro Señor Jesucristo, que Él tuvo que luchar, ¿no es cierto?, contra Satanás y no cometió pecado. El único justo, diríamos, como ser humano, vendría a ser Jesús. Enoj, ¿cómo se llama? Moisés, aunque han sido llevados al cielo, pero eran pecadores, pues no. Todos, sin excepción, ¿no? Ahora, Enoch no sé en qué parte hace mención que también era una persona tan igual que nosotros, ¿no? Ahora, entiendo de que si Jesús no hubiese pagado por nuestro pecado del ser humano, ¿no? Ni siquiera Enoch sería salvo, pues él tendría que morir nomás, pues, caballero, ¿no? Morir, también Moisés, todos los que están en el cielo, Elías también, todos los que están en el cielo, Elías. también tendría que haber, porque no habría, porque Dios es justo. Si no hay uno que salva a la humanidad, pues entonces tiene que morir sea quien sea, pues, ¿no? Entonces, porque no Dios puede tener privilegios para alguien, ¿no? No, 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 no es así, Dios, no, no es así. La salvación tampoco es por nuestro comportamiento. Claro que el comportamiento nuestro es una evidencia de nuestra fe, eso sí, ¿no? Bueno, eso debemos Entonces, tener bien el claro. título de la lección se cumple, ¿no? El que es justo, justifica. Claro. Entonces, en este caso, el único justo vendría a ser el Señor Jesús, y justamente Él muere no por su pecado, sino por nuestros pecados. Entonces, Él puede justificarnos, ¿no? Así como el primer Adán
cometió el error, pero Jesús no cometió el error, pues no, de caer en pecado. Si hubiese caído en pecado Jesús, nadie se salvaría, pues nadie. Todos seríamos perdidos, estaríamos perdidos. No habría esperanza, ¿no? Muy bien. Entonces, hermanos, ahí está, ¿no? El texto bíblico que nos ayuda, ¿no? A entender de que cómo nos salvó Jesús a través, ¿no? De su muerte como ser humano, ¿no? Un representante nuestro, ¿no? Por él somos salvos. Eso es lo que enseña la Biblia, ¿no? Sin embargo, hermanos, dice, la derrota total del dominio del enemigo ocurre pues en dos etapas. Entonces aquí todavía nos explica, hay dos etapas, dice, ¿no? Primero, dice, Cristo, hermanos, refuta las calumnias de Satanás mediante la obra de la cruz. O sea que, hermanos, si alguien dice, ¿no es cierto? Bueno, tú eres, nos dice, tú eres, ¿qué nos pueden decir? Tú eres injusto, digamos, nos dice, ¿no? Ya, demuéstrame que yo soy injusto. Entonces, eh, eh, ¿cómo se puede demostrar, hermanos, que lo que dice Satanás, que Dios es injusto, que Dios no es misericordioso, que Dios no es amor, ¿no? Entonces, ¿cómo se demuestra, hermanos? Entonces, se tiene que demostrar con pruebas, no solamente con palabras. Y todo el universo está pendiente de eso. Entonces, hermanos, ¿cómo es que alguien, en este caso el mismo Dios, pueda poner su vida por nosotros pecadores? No. ¿Cuál sería la razón, la causa para que Él diera su vida por nosotros, hermanos? Justamente ahí se ve que es Dios es misericordioso, es bueno, es amor. Y también, hermanos, al pagar con esa muerte que pasó en la cruz, no está pasando por alto nuestro pecado, sino está pagando con justicia. La deuda se está pagando, ¿no? Porque si no, el diablo cuestionaría, pues diría, no, no estás pagando. Simplemente tú lo estás salvando, pero es un pecador, ¿no? No, se pagó, hermanos, por todos, así como por Adán. Somos mortales, ahora por Jesús tenemos vida eterna, pues, hermano. Hermano, justo Sí, hermano Marcelino, buen día. las preguntas y la participación de los hermanos aclaran el asunto, ¿no? En mi lección o en mi celular aparece un comentario de la siguiente manera. La expiación de Cristo no es simplemente una forma capaz de hacer que sean perdonados nuestros pecados, es un remedio divino para la curación de las transgresiones y la restauración de la salud espiritual. Es el medio ordenado por el cielo por el cual la justicia de Cristo queda o puede estar no solo sobre nosotros, sino en nuestros corazones y caracteres. Cristo vino a este mundo para mostrarnos lo que Dios puede hacer y lo que nosotros podemos hacer en cooperación con Dios. Fue al desierto en la carne humana para ser tentado por el enemigo. Sabe lo que es tener hambre y sed. Conoce las debilidades y flaquezas de la carne. Fue tentado en todo como nosotros somos tentados. Nuestro rescate ha sido pagado por nuestro Salvador. Nadie necesita estar esclavizado por Satanás. Cristo está ante nosotros como nuestro ejemplo divino, nuestro ayudador todopoderoso. Hemos sido comprados por un precio que es imposible de calcular. ¿Quién puede medir la bondad y la misericordia del amor redentor? Esto es lo que dice como comentario, ¿no? Realmente Cristo lo pagó todo en la cruz, pero si nosotros no nos apropiamos de esa salvación, de nada sirve, porque en las reglas, en las normas del conflicto cósmico, Cristo simplemente nos invita a aceptar esa salvación, pero no nos obliga a, a tomarlo así, esa salvación a la fuerza, no.
es voluntario. Nuestro libre albedrío usamos nosotros y con amor y con temor y temblor aceptamos esa salvación y caminamos bajo esos principios. Pero tampoco el enemigo nos obliga a bailar, a tomar, a matar a alguien o a hacer pecado. No, simplemente nos tienta. Así es, así es, hermano. Sí, pues gracias. Ahí están Ajá, las aclaraciones. acotando esa reflexión más. Entonces, la sangre de Adán es la sangre que corre en mis venas, la sangre también en Cristo. Pero la diferencia, lo que decía la hermana Mónica, es que Adán eh, perdió. Jesús es ganador. Y yo ahora estoy en eso. ¿Voy a ser ganador o perdedor? Ahí está la lucha, hermano. Cada momento, cada minuto, cada hora, cada día, hermano. Así es, hermano. Sí, pues es un asunto de cada minuto, ¿no? Cada segundo, ¿no? Cada día, ¿no? Estar siempre con el vencedor, con Cristo, ¿no? Estar con Él. Porque estamos en la lucha, pues, hermanos, en la lucha. Porque sin Cristo, el enemigo nos va a destruir, nos va a engañar, ¿no? Pero estando con Cristo, manteniendo la comunión con Cristo, agarrándonos de la mano de Cristo, entonces no nos soltamos, entonces somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así dice pues, ¿no? La palabra de Dios. Todo, toda la victoria es posible estando con Cristo, ¿no? Bueno, entonces, hermanos, Cristo refuta, ¿no? O sea, contradice Cristo, ¿no? Las calumnias de Satanás, ¿no? Demuestra prácticamente, hermano, con su muerte en la cruz, demuestra que lo que dijo, las calumnias de Satanás son falsas, ¿no? O no son verdaderas. Mediante, pues, esto, la obra de la cruz. Luego, hermanos, Satanás y su reino serán destruidos. Entonces, hermanos, ya está juzgado Satanás, está juzgado ya. Eso dice la Biblia, ya está juzgado. Él sabe que va a ir al lago de fuego y azufre y va a ser cenizas, hermanos. Él sabe. Entonces, estamos a puertas de eso, hermanos, de que ya viene el Señor Jesús a recogernos y el Satanás queda como en cárcel aquí y después de un periodo de tiempo, entonces Satanás irá al lago de fuego y azufre. Él mismo reconocerá, hermanos, de que Dios es justo y que Dios también es amor. Y así irá al lago de fuego y azufre. Pero lo que respecta a nosotros, hermanos, es mantenernos unidos a Cristo para también, pues, ser victoriosos, ¿no? Y no correr la misma suerte de Satanás. Satanás lo que busca es eso, que le acompañemos a él, ¿no? En su muerte. Pero depende de cada uno, pues, hermanos. Bueno, vamos a continuar y dice la lección, leamos Romanos 3, capítulo 3, del 23 al 26, y también el capítulo 5, verso 8. Hay que contestar la pregunta, hermanos. ¿Qué revelan estos pasajes, hermanos, de la forma en que Cristo demuestra, pues, hermanos, Cristo demuestra la falsedad de las acusaciones del diablo? Vamos a ver estos textos bíblicos, hermanos, qué es lo que están revelando, qué es lo que muestran, hermanos. O sea, en este caso, la forma de la cual estamos comentando, ¿no? La forma en que Cristo, cómo es que Él demuestra, hermanos, demuestra la falsedad de las acusaciones del diablo, hermanos. ¿De qué forma demuestra Jesús que las acusaciones del diablo son falsas? Entonces, estos textos bíblicos nos deben decir eso, hermanos. Vamos a ver Romanos 3, 23 al 26. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron. Ahí está, hermanos, ¿no? Todos, no dice, no unos cuantos, sino dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que hace el pecado, hermanos? Nos muestra que estamos, pues, destituidos de la gloria, estamos separados de la gloria. Así como Adán desobedeció, entonces fueron destituidos del Edén, sacados del Edén.
Así, hermanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Siendo, ahora ahí viene el otro verso, siendo justificados gratuitamente. Y aquí viene ya también, hermanos, la justificación. Justificación significa, hermanos, de que ya como que desaparece, ¿no? Nuestra condición de pecadores cuando uno es justificado. Pues ya es en el colegio o en la escuela, por ejemplo, el apoderado va y le dice, por favor, estuvo enfermo, pues no vino. Entonces, si esa falta lo justificamos. Es justo que pues no haya venido porque realmente pues no se justifica. Entonces, aquí dice que siendo justificados gratuitamente, hermanos, aquí no es con obras, no es con méritos, no. Gratuitamente nos justifica, dice, por su gracia, ¿no? Miren, hermanos, lo que está diciendo ahí. Justificados, dice, gratuitamente, ¿no? Por su gracia. ¿Qué es la gracia, hermanos? Justamente la gracia es ese amor de Dios para dar su vida por nosotros, hermanos. Eso significa gracia, es misericordia, es amor que tiene. Eso es la gracia. Entonces, por lo que Acá, Él ha hecho, aquí nos iguala a todos, ¿no? Nadie puede decir, no, yo porque soy rico, Jesús me ha justificado. No, porque soy, no sé, pues tantas cosas podemos autocalificarnos. Nada por eso Jesús nos justifica, ¿no? Sino acá todos, una sola línea, ¿no? Todos somos o merecemos ser justificados, pero ¿cómo vamos a decir? Una regla, ¿no? Que tenemos que seguir para alcanzar esa justificación. ujú, así es, correcto, ¿no? Hay una regla, hay algo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, ¿no? Pero no es obra por lo cual o mérito por lo cual nos justifique, no, sino es gratis. Pero es como que alguien nos va a dar un regalo y decimos, mira, amigo, amiga, que me quieres regalar, no, llévatelo tu regalo, no quiero que me regales, no quiero. Más o menos la idea es esa, ¿no? El Señor su regalo es la salvación para la gente, está provisto la salvación. Entonces la gente te dice, bueno, mira, amigo, no quiero la salvación, no quiero la salvación, llévatelo esa salvación, no quiero. Entonces, yo elijo la condenación, dice, ¿no? La gente. Aunque no lo dice con esas palabras, pero con la actitud, hermanos, te está diciendo eso, pues no, con la actitud, ¿no? Bueno, pero hermanos, dice aquí, ¿no? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, porque Él lo ha hecho, pues Él lo ha pagado, hermanos. Ya tú ya no puedes pagar porque ya está pagado. Y tampoco podemos porque ya estamos condenados, pues hermanos. Bueno, dice ahí, ¿cómo es que nos justifica gratuitamente, hermanos? ¿Cómo es que nos justifica gratuitamente, no? Gratuitamente. Entonces, ¿cómo es que, hermanos, somos justificados gratuitamente, no? Hermanos, mediante, dice, la redención. Ahora la pregunta sería, ¿qué cosa es eso de redención? Uno tiene que mirar diccionario, por lo menos ahí decir, ¿pero qué es redención? Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo es eso, no? Redención. Entra al Google, hermano, y mira qué cosa significa redención. Y dice que, claro, nos justifica gratuitamente por su gracia, por lo que Él ha hecho, dice, ¿no? Gracias lo que Él ha hecho, manifestó su amor, ¿no? Dando su vida por nosotros. Ahora, pero ahí está aclarando, hermanos, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermano Mediante Justo, la... Sí, por favor, pueda ayudar ahí. ¿Qué significa sí, redención? primero la palabra justificado. Justificado es ser declarado justo, ¿ya? Eso es ser justificado. Nosotros que no somos justos, que somos pecadores, ¿cierto? Somos declarados justos mediante la redención de Jesús
Y la redención significa liberación, salvación, excesión, recuperación. Muy bien, hermanos. Ahí está lo que significa redención. Redención es la salvación. Redimir, por ejemplo, antes a un esclavo era pagar la deuda, o sea, ponían precio pues a los esclavos, ¿no? Y alguna persona buena decía, no, yo quiero que sea libre este hombre, no este esclavo. ¿Cuánto están ofreciendo por esta persona? Ya, digamos, 100 soles, ya, entonces aquí está, 100 soles. Entonces la persona dice, ya está, eres libre. Bueno, tú eres libre y ya está, ya se ha pagado, ¿no? Porque hay gente que esclavizaba antes, pues hermanos, y así era, ¿no? Y redimían así, pagando. El diablo se apropió de nosotros, hermanos. Y si alguien quería salvarse, tenía que dar su vida, pues el mismo Dios. Entonces, como ser humano, él vino pues y pagó por nos, pagó, ¿no? Lo que debíamos. Por nuestro pecado era la muerte segunda, entonces él, por amor, hermanos, tomó esa decisión de venir y morir, pues experimentar ese mundo. Y entonces eso se dice, eso se llama redención. O sea, a través de que Él derramó su sangre por nosotros, nos redime, somos el precio de su sangre, hermanos, ¿no? Nos compra, así, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y continúa, hermanos, la Biblia dice, a quien Dios puso como propiciación. Ahora, hermanos, ¿qué cosa es propiciación? O sea, dice que Jesús es la propiciación, hermanos. Miren, diccionario, hermanos, ¿qué es la propiciación? Esas palabras claves, hermanos, que hay que entender, ¿no? Cómo es que el Señor Jesucristo no nos salva. Y también las acusaciones que ha hecho, acusaciones, ¿no? A Dios, acusaciones falsas, como, hermanos, demuestra, pues, el Señor que son falsas esas acusaciones. Mm. Hermano Justo, O sea, Sí, redención es recuperar, ¿no? Recuperación. Entonces, claro. ¿de qué Jesús me recupera? De algo que yo, al hijo pródigo lo ha recuperado su padre, lo ha recuperado. Eso, ¿no? Vamos por ahí. Y ahora el otro es, ahorita la hermana Mónica Propiciación. va a decir, eso va a decir. justamente la propiciación es la ofrenda que requiere cierto el Señor para redimirnos. O sea, antes era el cordero, el corderito que llevaban para que para ofrecerlo, ¿cierto?, por el perdón de los pecados, pero ahora es Jesús, esa propiciación. Así es, así es. Hermanos, es Dios mismo el Padre que ha dado al Hijo. Eso es lo que dice en Isaías, ¿no? 53. O sea, Dios hace que Jesús, ¿no? Cargue nuestros pecados, hermanos, todos nuestros pecados, ¿no? Como si Él hubiese pecado, ¿no? Entonces, esa es esa ofrenda. La propiciación dice que es esa ofrenda, ¿no? O sea, que Él se pone en lugar de nosotros. Y esto estaba simbolizado, hermanos, por los corderitos en el Antiguo Testamento, ¿no? Que para que sea libertado de su pecado, el creyente en Dios tenía que arrepentirse y tenía que derramarse sangre, pues, pero era un símbolo nada más, pues. Ese simbolismo, esa fe que tenían ellos, hermanos, si Cristo no hubiese muerto como el verdadero Cordero, de nada hubiese valido, pues. Pero cuando Jesús murió, entonces sí, toda esa fe que han tenido, pues se efectiviza, ¿no? Con la muerte de Cristo. Entonces la propiciación es esa ofrenda, ¿no? Que provee, ¿no? Es aquello que provee Dios, ¿no? Para nuestra salvación. Entonces, ¿a quien Dios puso como propiciación? O sea, Jesús, esa es la provisión, pues, hermanos. Y sin Jesús no hay salvación, hermanos. Nadie se puede salvar, ¿no? Ningún ser humano. Dice ahí, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Entonces, hermanos, esa ofrenda de nosotros, esa provisión para nuestra salvación, es simplemente por medio, hermanos, de la fe en su sangre. Tenemos que tener fe, debemos de creer, debemos confiar,
no, que Él ha derramado su sangre por nosotros, para manifestar así su justicia. Recuerdan, hermanos, que Abraham, dice, ¿no? Creyó a Dios y fue justificado, dicen. Y justamente él tuvo la experiencia de sacrificar a un cordero en lugar de su hijo Isaac, ¿no es cierto, hermanos? Entonces, él experimentó todo eso también, pero la salvación, hermanos, es por la fe, no es por los méritos u obras muy buenas que uno puede hacer. No es la salvación así, hermanos. Es por lo que ha provisto Dios a través de Jesús, es la salvación al 100%. Ahora, ya como hijos de Dios, nosotros de Dios y hacemos, o sea, el verdadero hijo de Dios está haciendo las obras de Dios, tiene el carácter de Dios, diríamos así, ¿no? El que es nacido de Dios, ¿no? ¿Qué es hijo de Dios? No es porque para que sea salvo, no, sino es una demostración de que uno es hijo de Dios, está con Dios, por eso solamente el que está con Dios puede hacer las obras buenas. Y sin estar con Dios es una apariencia nada más de ser buenos, ¿no? Bueno, entonces, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, ¿no? Es la provisión para que seamos salvos por su sangre, para manifestar su justicia, a causa, hermanos, de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, hermanos. Ahí está. Pasa por alto nuestros pecados, o sea, nos perdona nuestros pecados y manifiesta pues en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Ahí está el título de nuestra lección. El Señor Jesucristo, Él es el justo, el único justo, ¿no? Y, ¿qué más dice? Y el que justifica. Ahí está. Jesús es el justo y el que justifica también, ¿no? ¿A quién justifica? Jesús. O sea, si uno tiene fe en Jesús o tiene la fe de Jesús, hermanos, entonces el Señor justifica, ¿no? ¿A quién? Solamente a que tiene fe, ¿no? La fe de Jesús. Ahí está, hermanos, ¿no? A través de lo que Él ha hecho, demostración de que Él es amor. El diablo decía que no es amor, pero Dios demuestra que nos ama y lo que ha hecho Él es una manifestación es una demostración para todo el universo que realmente Dios es amor. ¿Quién puede hacer? Una persona tal vez pueda dar su vida por una persona que es buena, diremos, ¿no? Que se merece, pero dar su vida a alguien por aquel que no merece, aquel que es un salvar a ese hombre que no merece la salvación, no merece, ¿no? Es un criminal, es todo lo malo que se puede. Entonces, hermanos, eso es misericordia, y eso es lo que ha hecho Dios por cada uno de nosotros. Entonces, Él es el único eh, que nos ama, pues de verdad, hermanos, ¿no? Bueno, ha demostrado entonces al mundo entero que Dios es amor y las acusaciones de Satanás son falsas. Romanos 5:8 también dice de igual manera, mas Dios muestra su amor para con nosotros, hermanos. Ahí está, muestra su amor. ¿En qué, hermanos? ¿Cómo es que nos muestra su amor Dios? En que siendo aún pecadores, hermanos, mira, ni siquiera alguien le había pedido que nos salve, nadie, todos éramos pecadores. Dice así, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, hermanos, ¿no? Cristo murió por nosotros, pues Cristo murió por nosotros, aún siendo pecadores, pues, hermanos. Cristo murió por nosotros. Como hemos visto, hermanos, el comentario dice, el enemigo afirma que Dios no es plenamente justo y amoroso. Es la acusación del diablo. Dios no es justo, tampoco es amoroso, así dice. Pero eso es falso. Ya se demostró en la cruz que Dios es justo y es amoroso. Sin embargo, Dios proveyó en la persona de Cristo la máxima manifestación de su justicia. Así, en Jesús, la manifestación, hermanos,
por medio de la cruz. Esa demostración se ha hecho por medio de la cruz. Después de la muerte de Jesús, hermanos, ¿qué pasó con Satanás? Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. ¿Qué les parece, hermanos? Entonces se vio tal como es Satanás, pues es verdaderamente mentiroso, engañador, asesino, ¿no? Se le quitó su disfraz, hermanos, al diablo. Su administración, hermanos, del diablo, ¿no? Fue desenmascarada, pues, delante de los ángeles que no habían caído, hermanos. Entonces los ángeles no caídos, ahí vieron que realmente Satanás era falso, era mentiroso, ¿no? Y delante también, hermanos, del universo celestial, todo el universo, hermanos. Ya sabe que el diablo es mentiroso, es falso, pues, ¿no? Se había revelado, pues, como, se ha mostrado al diablo como homicida. Él es homicida, pues, ¿no? Asesino, ¿no? Esto, hermanos, al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la consideración de los seres celestiales. Siempre, ¿no? El diablo ha pensado destruir. ¿Recuerdan cuando era niño también? Quería matarlo al Señor Jesús a través de Herodes, pues, ¿no? Mató a muchos niños, pero Jesús había escapado. Y así, hermanos. Pero Jesús vino justamente a pagar por nosotros con su muerte. Lo mató y ya, pues, hermanos, usando instrumentos que eran, pues, los judíos, ¿no? Ahí, los romanos también. Bueno, lee Apocalipsis 12, 10 al 12 a la luz de Génesis 3, 15, dice. Vamos a leer esos textos bíblicos y responder la pregunta que dice, ¿cómo arroja, dice ahí, luz sobre este pasaje? Dice, ¿cómo arroja luz este pasaje sobre el significado cósmico de la victoria de Cristo en la cruz? A ver, más, miren la pregunta. ¿Cómo arroja luz este pasaje sobre el significado cósmico de la victoria de Cristo en la cruz? A ver, vamos a ver, ¿no? Entender, hermanos, ¿no? Respecto, ¿no? A la victoria de Cristo en la cruz, ¿no? O ese significado, dice, universal o cósmico. A ver, leamos. Apocalipsis 12, 10, 12 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido, dice, la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Esto en el cielo, hermanos, ¿no? A ver, analicemos bien también, ¿no? También en esta tierra lo venció, ¿no? Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Muy bien. ¿Por qué? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los, el que los acusaba, dice, delante de nuestro Dios día y noche. O sea, el diablo es el acusador también. Día y noche nos acusaba, dice, acusaba, ¿no? Y ellos, dice aquí, hermanos, cómo se le vence al diablo, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero. Es la forma de vencer, hermanos, vamos a ver aquí. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero, o sea, por la sangre del cordero. No hay forma de vencer al diablo, hermanos, sino por medio de la sangre del cordero. No podemos, el diablo nos dice, no, tú estás perdido, está bien, estoy perdido, pero por más que uno haga las obras correctas, sea obediente a los mandamientos de Dios, eso no es mérito para ser salvo, hermano. Entonces, uno tiene que confrontarse con el enemigo y decirle, ¿no? De que yo soy salvo, soy justificado por medio de la sangre del Cordero, no por lo que yo haga, sino porque yo creo que Jesús ha pagado por mí. Entonces ahí sí la boca del diablo está cerrada, ¿no? Tapada, ¿no? Ya no puede decir nada. Y ellos le han vencido entonces por medio de qué, hermanos, de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y también, hermanos, pues el testimonio de cuántas personas han dado su vida, hermanos, eh, no han dado su vida confiados en el Señor Jesús. Y esos son testimonios que escuchamos, vemos en la Biblia, ¿no, hermanos? A Pablo, a los discípulos, cómo los han matado, cómo le han cortado la cabeza, los han crucificado también, ¿no? Entonces, porque ellos han creído, pues, en la sangre del Cordero
Y entonces ese es el testimonio de ellos, ¿no? Y menospreciaron sus vidas, dice, hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Dice, ¿no? Hay que alegrarse, hermanos, ¿no? En los cielos se alegran, los que moran en el cielo están alegres, ¿no? Porque ya el problema está solucionado. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido, dice a vosotros, con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. O sea, hermanos, el diablo está airado y tiene poco tiempo, hermanos. Y está haciendo todo lo que es posible, hermanos, para que a la humanidad pueda llevarlo con él, ¿no? Que se pierda. Tiene poco tiempo, está airado, hermanos. Y hay más pasajes bíblicos donde dice contra quiénes está airado, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y los que tienen la fe de Jesús. Eso hay que tener ojo, hermanos, ¿no? Ojo, importante eso, ¿no? Él está airado con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, ¿no? Y tiene poco tiempo. En Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, ¿no? ¿No? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces aquí, hermanos, cuando Adán y Eva cayeron en el pecado, hermanos, hubo un mensaje, ¿no? Ahí de salvación, ¿no? Como dice el protoevangelio, o sea, el evangelio inicial, hermanos, la predicación del evangelio inicialmente, ahí está. En este texto bíblico, hermanos, que este conflicto es la enemistad entre Satanás y Cristo. La mujer es símbolo del pueblo de Dios, de la iglesia, hermanos, ¿no? Y su simiente de la mujer, hermanos, es Jesús, Jesús, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia, hermanos, ¿no? La simiente de Abraham, por bien a la línea de Abraham, ¿no? Es Jesús, hermanos, ¿no? Entonces, ahora, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, ¿no? El asunto es, en este conflicto, ahí está profetizado de antemano que Jesús le heriría en la cabeza a Satanás. Y es lo que pasó en la cruz del Calvario. Y tú Hermano, le herirás en el calcañar, dice. Y Satanás lo llevó pues a la cruz, le hirió, ¿no? En el calcañar, pero Jesús le hirió en la cabeza, herida de muerte. Sí, hermano Celso. en otras palabras, hermano queridos, estaba provisto la salvación por los nietos, nietos, bisnietos, tataranietos de Adán y Eva, hermano. Esto es lo que dice Génesis 3:15, hermano, y la salvación estaba, digamos, provisto, listo para aquellos que acepten esta profecía de 3:15. Así que eso, ¿cómo se llama? La fe. Ahora yo estaba pensando, tal vez fe, la palabra fe, ¿qué significa? Salvación física. Y ¿qué significaría? Espiritual. O sea, algo similar de Génesis 2:7, en donde dice, polvo más aliento es vida, ¿no? Algo similar, es mi pensamiento, ¿no? Gracias, hermano. Bueno, tal vez, hermano Celso, hermanos, diríamos más bien, ¿no? De que la fe puede ser una fe que no te salva, ¿no? No te da la vida eterna. Tú puedes tener fe y todos tenemos fe, hermanos. Todos los seres humanos, 100% tiene fe, pues, hermanos, en algo. Generalmente la fe, en función a esa fe, no necesariamente en Jesús, ¿no? Uno puede tener fe, digamos, yo voy a lograr esto, voy a ser ingeniero. Y solamente los que tienen fe, pues logran, ¿no? Ya lo que dicen, logran. Ya voy a tener una casa. Sí, trabaja y porque tiene fe, pues que lo va a decir, lo hace, pues con la fe se hace todas las cosas. Pero esa fe no te lleva, pues, a la salvación, ¿no? Entonces, ahora, pero la fe en Jesucristo, la fe en Jesús, hermanos, es de que Él ha hecho todo y tú solamente tienes que estar con Él, perseverar con Él y al final vas a ver que la vida eterna vas a tener.
porque te has aferrado a él, como Job, ¿no? Aunque me mates, yo sigo creyendo en ti. Yo me voy a levantar del polvo y te voy a ver tu cara, Señor. Así, esa es la fe, ¿no? Jesús también como hombre, él, aunque no veía a su padre, entonces digo, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Y entonces esa es la fe, pues hermanos, ¿no? La fe, uno persevera, esa es la fe. Entonces, eh, esa fe, ¿no? Entonces diría tal vez, hermanos, de que la fe falsa, hermanos, es solamente una creencia teórica. Sí, 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 aceptamos teóricamente, no, no, en verdad no creemos. Es como que alguien no te dice, sabes que, hermano, te dice, ¿no? Eh, Tal persona te está buscando y te está esperando en tal lugar, te dice. Si tú crees lo que te está diciendo, ¿qué haces? Uno puede decir, sí, 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 está bien, ya, sí, y tú no vas al encuentro de esa persona. Dices que sí, crees que sí, realmente está esperándote, pero tú no vas. ¿Y por qué no vas, pues, no, si te está esperándote? ¿Por qué no vas? Tú dices que sí crees que te está esperando. O sea, el que cree de verdad, entonces va, pues, al encuentro, dicen, porque cree. ¿Por qué está yendo? Porque cree. ¿No? Está yendo, está haciendo. Entonces, la fe verdadera se manifiesta a través de la acción, de los hechos, de la obediencia, ¿no? La fe se muestra así, pero la fe falsa es de que uno entiende, conoce, ve las cosas que Dios dice, esto haz, obedece esto, aquel. Entonces, sí, 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 dice, está muy bien esto, pero no practica, pues uno sigue mintiendo, sigue robando, sigue haciendo las cosas. O sea, no cree que lo que dice Dios es importante y al final uno tiene que cosechar lo que ha sembrado, pues hermanos. Entonces, la fe verdadera se manifiesta a través de los hechos. Y tal vez, hermano, ¿no? Su idea que tiene nuestro hermano Celso, ¿no? Bueno, dice, hermanos, aquí la historia de la redención, hermanos, la historia de la redención o salvación, ¿no? Provee, hermanos, abundantes evidencias de que podemos confiar en que Dios siempre obra para que lo bueno finalmente ocurra en favor de todos los implicados, dice. Entonces, hermanos, ahí la historia de la redención, pues que está proveyendo abundantes evidencias, claro, demostraciones, hermanos, de que podemos confiar, pues, en que Dios siempre obra para que lo bueno finalmente ocurra en favor de todos los implicados. Así que, hermanos, esa es la fe, ¿no? La fe es de que estamos seguros, pase lo que pase, nos esté pasando, lo que venga la muerte y todo eso, hermanos, estamos seguros que lo que Él ofrece, lo que Él dice, eso va a evidenciarse, se va a mostrar. Y eso ya lo hemos visto a lo largo de pasajes bíblicos, de personajes bíblicos, ¿no? Que así es, hermano. El Dios de las Escrituras siempre hace lo bueno, hermano, siempre hace Dios lo bueno. No puede hacer lo malo, Dios. Y preferible, hermanos, dice, y preferible con los medios de que dispone en medio del gran conflicto, ¿no? Entonces, él utiliza, hermanos, sus medios, que es justo, su justicia utiliza y también utiliza su misericordia, ¿no? Misericordia, o sea, su gracia, hermanos, ¿no? De que está provisto ahí el perdón para todos los que acuden ante el trono del Señor, ¿no? Bueno, ahí está, hermanos, varios textos bíblicos, ya para culminar, me parece, dice ahí Génesis 18:25, lejos de ti el hacer tal, dice, ¿no? Que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. Es como un llamado de atención que hace, hermanos, me parece que aquí, no sé si es Abraham, hermanos, ayúdenme, aquí me parece que es Abraham quien le dice a Dios, ¿no? Respecto al juicio que iba a caer sobre Sodoma y Gomorra. Y ahí en Sodoma estaba Lot, su sobrino, y que él, pues, ¿quién no se va a preocupar por su familia si todo el pueblo va a ser condenado? Entonces él decía, pues mi sobrino Lot creyente en Dios, ¿y cómo ahora va a morir? ¿No? Todo va a ser condenado, el lago de, o digo, la lluvia de fuego y azufre iba a caer y destruir, ¿no? Morir todo. Entonces él estaba, no, mm, diciéndole a Dios, pero Señor, ¿cómo tú vas a hacer morir al justo con el impío, con los pecadores?
y como el justo para ser tratado como el impío. Nunca tal hagas, así le dice a Dios, ¿no? Pero Dios, pues, y todavía le dice, ¿no? El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, así le dice a Abraham, ¿no? A Dios. Tú eres, pues, el juez, dice ahí, el juez de toda la tierra. Ahora, ¿no vas a hacer lo que es justo? Y Dios le dice, pues, no, 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 en verdad, porque si hay justos, pues no. En este caso, Abraham dice, si hay 50 justos, ¿cómo pues, Señor? ¿No vas a perdonar? Perdona, pues, Señor. Está bien, voy a perdonar, ¿no? Si hay 40, 30, 20, bueno, hasta 10 bajo, ¿no? Señor, si hay 10, ya está bien. Si hay 10, voy a perdonar, hasta ahí nada más. Y hermanos, no había ni siquiera 10. Apenas estaba Lot, sus hijas y su esposa, que fueron, ni siquiera pensaban salir ellos, hermanos. Los ángeles de la mano lo han tenido que sacar porque la plaga iba a caer ahí. Y Dios lo salvó, hermanos, porque no puede no destruir, hermanos, no con el juicio a un justo, pues entonces este Lot ha tenido que ser salvado, sacado de allí. Entonces Dios es justo, hermanos, ¿no? No, no, no es injusto. Ahora, pero por otra parte, hermanos, no hay ningún problema que uno pueda morir como han muerto muchos creyentes en Dios en las hogueras, en la Santa Inquisición o clavados en la cruz. Pero, hermanos, la muerte no es de derrota, la muerte no es que has perdido, no, más al contrario, no, hermanos. La muerte es pues el sellamiento, ¿no? Diríamos, de que creemos en Dios, dando nuestra vida por el Señor. Entonces, eso dice el Señor, ¿no? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dicen. Aunque esté muerto, vivirá. Porque la muerte ya tiene solución, pues, hermanos. Esta primera muerte es pasajera, es como un sueño. Nos vamos a levantar de esta primera muerte. Así que no hay problema tampoco, ¿no, hermanos? Ahí. Entonces, Dios es justo. En Deuteronomio 32:4, de igual manera, Él es la roca, dice, ¿no? Nuestro Señor está simbolizado con la roca también, o nuestro Dios, ¿no? Cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es recto, hermanos. Dios es recto. Dios de verdad y ninguna iniquidad en Él. No hay iniquidad en Dios, hermanos. Es de verdad. Es justo y recto. Ahí está, hermanos, la palabra de Dios. Dios es justo y también es recto, hermanos. Hay algunos amigos que de repente, mi amigo, el Señor Jesús, o sea, son sus palabras, ¿no? De amigueros, así. Dicen, no, Él me va a comprender y me va a ayudar. No, aquí la Biblia nos dice que es justo y también es recto, hermanos. Está bien, es misericordioso, también, ¿no? Pero para el que se acerca a Él arrepentido, hermanos. Así que con justicia Él provee, ¿no? De salvación, pues, pero es recto. No podemos nosotros jugar con Dios, no, no, hermanos. En 1 Samuel 3:18, y Samuel lo manifestó todo sin encubrirle nada, dice, ¿no? Esto respecto a que Samuel cuando era niño, hermanos, Dios se manifestó a Samuel y le dijo las cosas, ¿no? Que estaban pasando en ese tiempo. Elías estaba, no, ¿cómo se llamaba, hermanos? El sacerdote de Israel en ese tiempo de Samuel, no recuerdo su nombre, tenía un nombre, ¿no? Y sus hijos también ahí de este sacerdote estaban mal, Elí, hermanos, los Elí, Elí, Elí. Hermano. Elí. Y entonces, hermanos, pues Samuel le manifestó todo, ¿no? A Elí, al sacerdote Elí. No le encubrió nada, le dijo que realmente Dios no está de acuerdo con que has educado mal a tus hijos, pues, ¿no? Y tus hijos están ahí burlándose de las cosas de Dios ahí en el templo, sirven, se acuestan con las mujeres, hacen de todo, terrible, se sacan toda la ofrenda. O sea, ahí Elí, el sacerdote, no educó bien a sus hijos. Así que la sentencia era que iban a morir esos dos hijos. Dicho y hecho, hermanos, murieron y también Elí murió, pues, hermanos. Bueno, entonces él dijo, Jehová es
dijo Elí, dice así, ¿no? Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Entonces Elí pues era sincero y él decía, está bien, que Dios juzgue, ¿no? Como Dios dice. Y así es Dios, hermanos, es recto, hermanos, no pasa por alto nada, ¿no? Si uno es humilde, se arrepiente, pues ahí está la misericordia de Dios, la gracia de Dios, hermanos. Pero si uno así es relajado, no se quiere jugar con Dios, no, hermanos. Dios es recto, Dios es justo, también es misericordioso. Salmo 145:17 dice, justo es Jehová en todos sus caminos. Así es, hermanos, justo es Jehová en todos, y misericordioso en todas sus obras también, pues misericordioso para el que se arrepiente, ¿no? Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, también dice ahí la Biblia, Daniel 4:37. Yo alabo, como dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos. Ese rey Nabucodonosor que se creía Dios y todo, ¿no? Él logró conocer a nuestro Dios, así como nosotros, y él alaba pues a Dios, dice, porque todas sus obras son verdad. Él entiende que todo lo que hace Dios es verdad y sus caminos, juicio, dice, ¿no? Y humillar puede, dice, a los que andan en soberbia. Como a él lo humilló, 7 años estuvo como un animal, pues hermanos, porque él era soberbio. Él decía, no, yo he hecho esto, es de mí, que esto no, para mi gloria he hecho así. Muchos de repente podríamos estar hablando así, pero la experiencia, ¿no? De este rey Nabucodonosor se convirtió en una bestia humana. Y eso para bien, ¿no? Porque 7 años estuvo así, levantó la cabeza después y se humilló, pues, pidió perdón seguramente, se arrepintió y volvió a ser rey, pues este Nabucodonosor, hermanos, qué interesante, ¿no? Es así, al humilde es así, ¿no? Y él lo humilló y se reconoció que Dios es, pues, el único Dios, ¿no? Entonces, dejó su soberbia. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Así es, hermanos, nuestro Dios. Muy limpio es, ¿no? Para ver el mal. Ni puedes ver el agravio, dice, ¿no? ¿Por qué ves los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que con él? Aquí también, hermanos, Habacuc ahí está cuestionándole a Dios, ¿no? Como tú, Señor, no puedes ver el agravio, nuestros. ¿Por qué entonces ahora estás mirando? Porque en ese tiempo habría menospreciadores, gente que se aprovechaba de otra gente y como que Dios estaba callado, ¿no? ¿Por qué estás callado y ahí el impío está destruyendo al más justo que él? Hermanos, nosotros en este trimestre o en esta semana estamos estudiando justamente, hermanos, de por qué suceden esas cosas, ¿no? Es que hay limitaciones, Dios está limitado porque el hombre tiene libre albedrío, pues, hermanos. Y también, hermanos, el ser humano tiene libre albedrío y Dios no se puede meter cuando el ser humano no le pide. Y Dios actúa bajo los principios de su amor, su justicia y todo, ¿no? Entonces, hay respuestas, hermanos, que nosotros nos damos hoy en día, ¿no? A esa pregunta que hace ahí Habacuc, seguramente. Apocalipsis 15:3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras. Grandes y maravillosas son tus obras. Miren, cantan pues, ¿no? El cántico, Dios dice ahí, esto debe ser ya en el cielo, hermanos. No, hay un canto que seguro ha escrito Moisés y eso se va a cantar, hermanos. El cántico del Cordero también. Sus letras deben ser estas, ¿no? Grandes y maravillosas son tus obras. Así es, hermanos. Las obras de Dios son grandes y maravillosas. Señor Todopoderoso dice, justos y verdaderos son tus caminos. Así es, hermanos, los caminos de Dios son justos y verdaderos. Rey de los santos. Finalmente, hermanos, ¿por qué es tan importante que en el conflicto cósmico se demuestre que Dios se caracteriza por la justicia y el amor? ¿Por qué es tan importante eso, hermanos, a nivel universal? Que se sepa, ¿no? Que se demuestre que Dios se caracteriza por la justicia y el amor. Creo que, hermanos, es importante eso. ¿Por qué? Porque para mí, por lo menos, no, hermanos, es importante eso. Entonces, porque si yo no soy consciente de que Dios es justo y que es amor, entonces, ¿cómo me acercaría pues a Dios, no?
¿cómo me entregaría a Dios? O sea, el ser humano y todos los ángeles, el universo entero, ¿cómo va a confiar si no se da cuenta de que Dios es justo? Tiene que, eso se ha demostrado pues en la cruz del Calvario, hermanos. Entonces, suficiente con eso, hermanos. ¿Quién no? El que entiende, hermanos, entonces esa persona pues se va a entregar a Dios, va a estar del lado de Dios y realmente pues era importante que se demuestre, ¿no? Frente a las acusaciones falsas de Satanás. Cuando reflexionas acerca de la cruz y de todas las obras de Dios en el plan de redención, ¿cómo te ayudan las obras de Dios a confiar en su amor? Dice, incluso en medio de las dificultades y el sufrimiento. Entonces, hermanos, ahí está la clave, es lo que pasó en la cruz, hermanos, ¿no? Entonces, ahí está en el plan de redención la cruz. Y sin la cruz, hermanos, pues no, sin esa experiencia que pasó nuestro Señor Jesucristo para salvarnos, hermanos, nadie yo creo que se acercaría a Dios, nadie confiaría pues en Dios. Si no se hubiese demostrado, hermanos, que Dios es amor, que es justo, pues, hermanos, nadie se salvaría. Pues uno tiene que ser consciente de eso, hermanos, y es necesario que todos los que estamos en esta sala seamos conscientes, entendamos, ¿no, hermanos? Que Dios es justo y que Dios, o por la fe podemos entender, hermanos, ya en una sola, o bien pues los golpes de la vida nos enseñan realmente, sí, Dios es justo, Dios es misericordioso. Eso es lo que todos, incluso el mismo Satanás, antes de irse al lago de fuego y azufre, él va a decir eso, que Dios es justo y que Dios es amor. Y con justicia él se va a ir al lago de fuego y azufre. Y toda la gente que se va a perder también va a decir estas palabras. Va a reconocer que Dios es justo y que Dios es misericordioso. Y se van a ir también al lago de fuego. Y cuanto más nosotros, hermanos, pues también que somos conscientes de que Dios es justo y que Dios es misericordioso, y estamos al lado de Dios y viviremos eternamente con Dios, no felices con Él, no por la eternidad, no estaremos con nuestro Dios que es justo y misericordioso. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a terminar el tiempo, nos hemos pasado. Voy a pedir, hermano Celso, que estás con tu micro prendido, despídenos con la oración, hermano Celso. Gracias, hermano. Vamos a arrodillarnos donde estamos, hermanos. Entonces, vamos a orar. Padre bendito, eterno Señor Dios Todopoderoso, cuánto podemos recibir tus enseñanzas favorables para nosotros, Señor. Señor, Génesis 3:15 ya estaba profetizado como tipo y antetipo, Señor, cumpliste aquí de 4000 años, Señor. Por delante es una visión panorámica, Señor, se ha cumplido. Efectivamente, Señor, ha sido expiado tu cuerpo, Señor, por causa de nuestros pecados. Ahora nosotros podemos esperarte con esa esperanza, con esa fe, la segunda venida del Señor Jesucristo, que pronto será, Señor. Padre mío, Dios mío, extiende tu mano misericordioso sobre este mundo, sobre pecadores y sobre los justos también, conforme ve tus ojos, eterno Dios. Ayúdanos, Dios mío, este día. Señor, ¿dónde vamos a salir? ¿Con qué vamos a salir, Señor? ¿Qué vamos a hacer todo? Dirige, por favor, Señor, tu Espíritu Santo esté en nosotros, Señor, para entender, comprender tus palabras, tus consejos, recomendaciones, Señor. Advertencias, Señor, que nos haces a través del Espíritu de profecía. Por favor, Señor, este día, Señor, acompáñanos, lugar o donde sea o que hacemos, Señor. Por favor, recomendamos todo en tus manos. En nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Muchas gracias, hermanos. Amén, amén, amén. Gracias, hermano Celso, ¿no? Bien, hermanos, nos despedimos y hasta mañana, hermanos. Dios mediante. Hasta Amén. mañana, hermanos, bendiciones.